Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Aire de Campo, cada sábado aquí estamos en la TV Pública a las 9 de la mañana, listos para compartir con todos ustedes la información del mundo agropecuario, del mundo rural, lo más importante, lo destacado, lo que tenés que saber y además te anticipamos lo que va a pasar. Esto es muy importante, además tenemos muchos invitados en el día de hoy y vamos a profundizar sobre muchos temas de la semana porque esta ha sido una semana, bueno, que ha tenido de todo, semana corta pero súper intensa. La semana que viene ya vuelve con nosotros Joaquín Pinasco, así que lo vamos a esperar. Está haciendo patria, nunca mejor dicho, porque está recorriendo las Malvinas, así que seguramente cuando venga va a tener muchas, pero muchas cosas para contarnos. Presento al equipo ya mismo. Comenzamos con David Miazo, como siempre. ¿Cómo estás, David? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes. Buena mañana. Vamos a hablar de temas que han sido hasta polémicos, te diría yo, para el sector agropecuario. Uno de ellos es el cepo. Exactamente, el tema 1 que fue sin dudas el tema de la semana, la salida del cepo, y ahí vamos a analizar el impacto en la actividad agropecuaria, en los costos, en los precios y qué podemos prever hacia adelante. El queridísimo Martín Melo. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Daniel, un placer, buen día, saludos para todos y un placer estar con David. Igualmente para nosotros recibirte como invitado en el programa. Tenemos también algunos temas que vamos a charlar. Vamos a hablar de todo igual, porque todos los temas de la semana los vamos a ir pimponeando con ellos, que son además, bueno, especialistas y tienen mucho back. Tenemos todos mucho recorrido como para charlar muchos temas que además a la gente del otro lado le viene bien saber qué va a pasar para explicar, o le viene bien saber si le aportamos algún datito sobre cómo ganar más plata, por ejemplo, con esta campaña. Primer tema, Martín. Bueno, hablaste de campaña agrícola, sí, y ver cómo el contexto internacional y el contexto local está impactando no solamente en los precios, sino en las decisiones de los productores, ¿no? En una semana donde el presidente de la Nación envió un mensaje directo a los productores agropecuarios: liquiden, vendan, sí, ¿no? Antes del 30 de junio que se vence la baja temporal de retenciones. Bueno, y por otro lado se lanzó la campaña de cultivos de invierno. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya presentó las primeras estimaciones de lo que se proyecta para la campaña de trigo y la campaña de cebada, que ya se nos viene, con algunos datos muy pero muy interesantes. Y por otro lado, vamos a hablar de carne porcina, porque hay datos de los primeros meses de este año 2025. Mirá. Creció la producción, creció el consumo, pero un dato preocupante sobre el incremento de las importaciones. Tremendo. Tremendo de los primeros 3 meses de este año 2025. Y ahí lo rozamos casi a David porque básicamente eso tiene que ver con el tipo de cambio. O sea, se hace atractivo para otros países. Te lo digo como adelanto a este tema económico bien de cepo que vamos a hablar, pero esto tiene mucho que ver con que la Argentina se hace a veces poco competitiva para exportar, pero muy atractiva para que ingresen mercadería de otros países. El caso de la carne porcina, digo. Sí. Exactamente. Tiene que ver con una cuestión de competitividad cambiaria, claro, que afecta a estas cuestiones, y después algunas dinámicas propias. En el caso de la carne porcina siempre fue el caso de la bondiola, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, lo vamos a charlar en su momento. Que los brasileros no la quieren, ¿no? Y nosotros sí. Y nosotros sí. Exacto. Hagamos zoom sobre el cepo. Y te quería sumar, ya que estamos con importación, la habilitación o la facilitación de la importación de maquinaria usada, que es lo que vamos a charlar hacia el final del programa. En un ratito lo charlamos. Ahí me imagino que algunos productores viendo, che, ¿para qué voy a entrar a Amazon? Y voy ya están en el Amazon de Estados Unidos viendo qué maquinaria hay para comprar. Un tractorcito, algún implemento. Hagamos zoom sobre el tema cepo. Perdón, te sumo, disculpa que te sume, pero hace poquito también se anunció lo de los autos medio de colección, ¿no? Ah, mira. Y estaba todo el mundo en Twitter compartiendo cuánto costaban, porque también se facilitó en ese sentido. Bueno, y ahora sí vamos a decir, perdón. Tercera vez. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida, muy bien. No, vamos a cepo, que es lo que recién dijimos. Bien, sí. Bueno, tuvimos la primera semana corta, como dijiste vos, de 3 días, con la salida del cepo, donde podríamos ya concluir que fue una buena salida en el sentido de que no vimos ninguna irrupción de tipo de cambio, se estabilizó en el medio de las famosas bandas, con buen impacto en acciones, con buen impacto en bonos y un impacto por ahora un poquito menor en el mercado de granos. Los precios de los granos medidos en pesos no subieron significativamente, por lo menos en estos primeros días, lo que nos hace preguntarnos sobre los incentivos que va a tener
el productor o no para vender o apurarse a vender, ¿no? Porque veníamos con una soja de 330.000 pesos, para ponerlo en números. La mejora del tipo de cambio respecto, porque recordemos que toda la exportación tenía tipo de cambio blend, o sea, 80-20 oficial, 80 oficial, 20 contado con liqui. Que mejoraba un poquito el tipo de cambio por encima del oficial. Exactamente. Entonces, toda la suba de tipo de cambio oficial que hemos tenido, en realidad a los sectores exportadores le impacta a la mitad porque tenían el dólar blend. Entonces, ¿a qué voy? Que más o menos la suba del oficial que hemos tenido nos debería dar una soja de 350.000 pesos como precio teórico si capta toda la mejora cambiaria. Y ese número claramente sería un buen incentivo para los productores para que salgan, para que no se apuren a vender, ¿no? Lo mismo podríamos leer de alguna manera en maíz. Entonces, si viéramos esos precios, que es el principal incentivo de precio, podríamos ver un mayor dinamismo. Todavía no se vio tanto. Vamos a esperar la semana que viene a ver cómo opera el mercado. Lo cierto es que en esa cuestión se mezclan dos factores, ¿no? El tipo de cambio que te debería tender a subir el precio, pero el inicio de la cosecha, porque los precios también venían teniendo un premio en los precios. Entonces, tranquilamente se te da un mejor tipo de cambio, pero con más oferta que te baja el precio en dólares y no se te mueve tanto, y de ahí alguna duda de los incentivos. Hablando de incentivos, mira, lo escuchamos a Javier Milei, que habló justamente y dijo una frase que no le cayó tan bien al sector agropecuario. Lo vemos y lo charlamos. También sacamos el impuesto país, que nadie esperaba que hiciéramos algo así porque era un punto del PBI. Esto bajaron parte de las retenciones. Supongo que van a seguir bajando, entiendo. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Me parece que no va a tener necesidad, que lo deben estar escuchando, presidente, y viendo por la cantidad de gente que está escuchando y viendo bueno, eso lo puede controlar usted. Yo estoy en el despacho, Está bien, y le pregunto. Generó cierto revuelo todo esto, pero una cuestión muy importante es que ya estaba avisado, porque se hicieron un montón de especulaciones con esta frase y con estos dichos de Javier Milei, pero ya estaba avisado el campo que en realidad era una baja temporal y que después las retenciones volvían al valor original. Digamos, acá no hubo ninguna traición, está todo avisado, Martín. Pero había alguna expectativa en dirigentes y productores agropecuarios que después del 30 de junio esto se iba a extender, iba a seguir, ¿no? Y de hecho era la señal que estaban esperando del gobierno desde hace tiempo. Más allá que es cierto lo que vos planteabas, ¿no? Y además había habido declaraciones hasta del propio titular del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, en ese sentido, de que esto terminaba el 30 de junio, pero reitero, los dirigentes, los productores tenían esa expectativa de que esto se iba a extender y que finalmente el presidente de la Nación iba a cumplir con su promesa de campaña electoral de bajar y eliminar las retenciones. Es cierto que también esta frase generó mucho revuelo, mucho rechazo. Salieron los dirigentes del campo, los dirigentes de la mesa de enlace y también integrantes del Consejo Industrial Argentino a rechazar estas declaraciones, pero también los mismos productores, los mismos dirigentes también reconocen el esfuerzo que ha hecho el gobierno hasta el momento de ordenar muchas cuestiones de la macroeconomía y de generar cierta libertad en muchas cosas donde en gobiernos anteriores esa libertad no existía, ¿no? Esto corre y había mucha restricción a las exportaciones, a comercializar, etcétera, etcétera. Esto corre por mi cuenta y lo veo incluso como hasta un análisis de leer entre líneas algunas declaraciones de Nicolás Pino, porque cuando se hizo una reunión esta semana en Agricultura por otro tema que tiene que ver con la barrera sanitaria, Pino dijo, ¿alguien se imaginaba el viernes anterior, por lo del cepo, que se iba a abrir el cepo? Dejemos que corra el tiempo y esperemos que pase. Todo, porque faltan 2 meses todavía. Agrego además otro dato, en el medio está la exposición rural. Es decir, está bien que el presidente diga que las va a subir, para que se cumpla lo que están buscando desde el gobierno, que es que se apure la comercialización,
Y si las va a mantener o va a mantener bajas, no lo va a decir ahora. De hecho, después te voy a presentar un dato que la misma Sociedad Rural Argentina presentó y podríamos decir en respuesta a los dichos del presidente de la Nación que muestran que los productores están vendiendo más ahora que el año pasado. Claro. ¿No? Si se toma los principales cultivos y estamos hablando de comercialización de esta campaña, claro, ¿no? De esta campaña agrícola. Tal cual, tal cual. Yo soy optimista, te digo que no quiero ilusionar a ningún productor que esté del otro lado, pero yo dejo una puertita abierta para la rural, y hay que donde decir, seguramente va a ir Milei. perdón, y Sí. hay que decir que si hay dirigente del sector agropecuario que tiene muy buena relación y muy buena comunicación con el presidente de la Nación, es el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Hablando de dirigentes rurales, Soledad Aramendi, la escuchamos a ver qué nos decía. Con respecto a los anuncios sobre derechos de exportación del presidente de la Nación, realmente fueron inoportunos, más allá de que la medida oficial era una medida temporaria, ¿sí? Que se iba a levantar en lo que es junio. Lo que pasa que es tener un desconocimiento de lo que es la actividad agropecuaria, más allá de que hay que ver los números de la economía. Desconocimiento porque en el mes de junio es un momento donde uno está en un momento de pago de lo que es la campaña gruesa, en un momento de pago de alquileres, de lo que es los insumos, y a su vez es el inicio de la campaña fina de trigo, de la siembra de trigo. De lo que se debería hacer es puntualmente eliminar los derechos de exportación al trigo. Celebramos, obviamente, y vemos más que bien lo que es el levantamiento del cepo. Tenemos que ir hacia esta unificación del tipo de cambio. Tenemos que vivir con un solo dólar en un país justo. Bueno, recién de Soledad, la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario hablaba del trigo, justamente. Sí. Vos tenés, Martín, unos datos muy interesantes sobre la campaña de trigo que me parece que va a ser muy buena. Después vamos a charlar con nuestros invitados, le vamos a preguntar acerca de la campaña agrícola. En un ratito no se lo pierdan, Álvaro Sicarelli, analista internacional, y Pablo Adriani, también un referente, un número uno en tema mercados. Seguramente nos van a poder dar datos muy, pero muy buenos, muy interesantes sobre la campaña, pero vamos al trigo. Sí, en este contexto de incertidumbre y de volatilidad en los mercados, temas que vamos a estar charlando con nuestros invitados, esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó las primeras estimaciones de la campaña de cultivos de invierno, que ya comenzará en las próximas semanas. Estamos hablando de cultivos del trigo y también de cebada, con un clima favorable. Las lluvias desde finales de febrero hasta esta parte han sido buenas, hay humedad en los suelos. Y también un buen contexto de precios para el trigo, especialmente tenés una suba del precio del trigo en las últimas semanas importantes, con una baja en los costos que tienen los productores para realizar la siembra y la cosecha, y podría ser mucho más favorable este contexto si se eliminan las retenciones, claro, ¿no? Del trigo, que en este contexto de baja temporada de retenciones son del 9%. Pero mirá, estos datos que presentó esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En lo que respecta a lo que se está proyectando en siembra de trigo, se está proyectando un incremento de casi el 7% del área a sembrar, 6,7 millones de hectáreas, con una producción de trigo que podría alcanzar las 20,5 millones de toneladas, un incremento de más del 10%, y esto es importante. También gracias al agua. Exactamente, y al tema precios y, claro, y a la baja de ¿podría costos. Incorporar el productor más tecnología para para lograrlo? Sí, porque además exactamente. están dando bien las relaciones insumo-producto con la urea, tema central, Tema digamos, que charlamos en el además hace 2 o 3 programas. Sí, Totalmente. En cebada, bueno, se está proyectando un área similar a la de la campaña anterior, 1,3 millones de hectáreas, con una producción que podría alcanzar las 5.100.000 toneladas. En total, los cultivos de invierno, 8 millones de hectáreas de siembra, reitero, trigo y cebada, con una producción total de 25.600.000 toneladas de ambos cultivos. Obviamente que esto va a traer aparejado un incremento en las exportaciones del 15%, y un dato que debe tener en cuenta el gobierno: los cultivos de invierno se cosechan allá por finales de octubre, principio de noviembre y diciembre, y dale para adelante hasta finales de año, ¿no? Pero el dato que debería tener el gobierno en cuenta,
que estos dos cultivos, trigo y cebada, van a aportar 4.225 millones de dólares que van a estar ingresando en los primeros días del año que viene. Claro, datazo. 4.000, mira, siempre pienso en los 3.000, 3.500 millones. Evidentemente hay una mejora en todo sentido. Más hectáreas, más cantidad de granos y una mejora de precio. Porque los últimos años, David, corregime si me equivoco, pero estábamos ahí en torno a los 3.000, 3.500 millones. Exactamente. ¿No? Y el dato a tener en cuenta es que en materia de exportaciones, la Argentina lamentablemente sigue en un contexto de pérdida gradual, de presencia en el contexto internacional. Exportamos 10 millones de toneladas de trigo, estamos hablando al año. Podríamos estar exportando mucho más si, entre otras cosas, se mejorara la competitividad del sector y especialmente con la eliminación de las retenciones. Mira, ahora que Brasil se está quedando sin trigo, que le está quedando corto el stock, ¿no? Qué bien que vendría. Pero bueno, hay muchos productores que lo están aprovechando ese escenario ahora, hoy por hoy. Sí, exactamente. Venimos con un buen escenario de precios, de la mano un poco de lo que estás comentando a nivel internacional, de la mano de una demanda sostenida en lo local, aunque, como decíamos en otras ocasiones, 2/3 del trigo aproximadamente se exporta y 1/3 se industrializa, se convierte básicamente en harina y después en todos los productos farináceos que consumimos. Vamos al último tema antes de cerrar el bloque, que es el de los porcinos, el del producción, consumo de cerdo. Se está comiendo más cerdo. Así es. Eso está claro. Datos de los 2 primeros meses de este año, obviamente hubo una mayor faena, una mayor producción. La producción aumentó un 3,7%, son casi 118.000 toneladas, y con un consumo que se ubicó en 17 kilos 480 gramos, es decir, tenés un crecimiento del consumo. Y el dato que charlábamos hace un rato, ¿no? El incremento que hubo en el primer trimestre de este año de las importaciones, casi un 348%, el total 13.000 toneladas, cuando en épocas habituales por mes se estaban importando unas 1.200 toneladas. Muchos comparan estos números con los números de la década del 90, ¿no? Donde también hubo un incremento de las importaciones. ¿Qué se está importando? Cortes de alto valor, como decía David, la bondiola, pero también el pechito y el carré de cerdo. En un contexto donde la semana pasada teníamos el dato de inflación del mes de marzo, el dato de 3,7% de inflación, donde la carne vacuna, ¿no?, y las verduras tuvieron una fuerte injerencia en ese dato de inflación, ¿no? ¿Es una jugada del gobierno? ¿Puede ser una jugada del gobierno la de empezar a abrir más las importaciones? A ver, no es abrir las importaciones porque las importaciones están abiertas, digamos. Sí, recordemos que no venían de estar tan abiertas con las IRAs y las licencias automáticas, y de hecho carne de cerdo era alguna de las que había estado de alguna manera pisada, frenada. Y a lo que vos ibas de una estrategia del gobierno para contener la inflación, recordemos que esa estrategia viene desde inicios de 2024, cuando favorecieron la importación, reduciendo algunos de los impuestos, algunos de los aranceles, el pago del IVA. No lo tengo tan presente cuál fue la sumatoria de ítems, pero digamos a inicios del 24 el gobierno buscó facilitar la importación de alimentos para contener, que funcionen de alguna manera como una contención de los precios. Lo digo porque se habló también del asado. Del asado también. Otra posibilidad. Que sí, no, y se habló del asado principalmente en la Patagonia. En la Patagonia. Pero donde ahí la diferencia de precios es más significativa. Pero ¿por qué no puede llegar a ingresar el asado a...? No, podría ingresar, pero no. Pero por ahora no dan los precios. Será una estrategia, iba. Igual me encanta que llevamos 5 o 6 programas, ya me leíste la mente. O sea, habla de una muy buena sintonía nuestra. Buena dupla. Sí, tal cual. Buena dupla. No, pero digo, puede ser una estrategia válida. Yo me acuerdo, mirá, voy a recordar esto a toda la audiencia. Cuando asumió Macri, y el primer ministro de Agricultura que toma ahí la posta es Ricardo Burjaile, una de las primeras cosas que hace es agilizar la importación de carne. En primer término creo que era más de Uruguay en ese momento. Y le pregunté por esa situación, porque siempre es pregunta, che, ¿vamos a abrir la importación de carne nosotros? Y bueno, me decía, sí, no hay que tenerle, me acuerdo patente la respuesta de él, no hay que tenerle miedo a la importación, porque si alguien de acá está abusando de una situación de precios, no hay que tenerle miedo porque eso nos puede ayudar a bajar el precio en el mercado interno. Ricardo Burjaile, ex vicepresidente de CRA, ex ministro de Agricultura de la Nación, ¿no? Digamos. Yo te digo 2 cosas en ese sentido. Sí. La primera, claramente es una estrategia, claramente en algunos sectores puede funcionar, pero sí. A ver, me encanta, sí.
Estos números que acaba de mencionar de la cadena porcina, Sí. es lo normal para todas las cadenas de alimentos de Argentina, que es el sector más competitivo de Argentina, digamos. Vamos a estar en problema. Sí, exactamente. No las cadenas agropecuarias, sino que va a ser el síntoma de un problema de competitividad mucho más grande. Porque si tu sector más competitivo, las importaciones están compitiendo mucho en lácteos, en vinos, estoy enumerando, sí. ¿no? En pastas, en carnes, en frutas y verduras. Si eso pasa, es porque el problema de competitividad es muy amplio. Y de hecho lo vas a comentar seguramente, perdón David, seguramente lo vas a comentar cuando tengas que analizar el tema de la maquinaria agrícola. Tal cual. Eso va a traer buenas y malas, ¿no? Exacto. Y eso habrá que ir analizándolo con el transcurrir de la semana, ¿no? Cómo me gusta esto, se va calentando el programa, me encanta porque hay muchos temas que ya vamos dejando para después. En un ratito no te lo pierdas, ya hacemos una pausa y en el próximo bloque nuestros invitados. Vamos a charlar en un ratito nada más sobre el mundo, sobre lo que está pasando con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, qué rol tiene la Argentina, Álvaro Sicarelli y después Pablo Adriani. Tenemos, bueno, un programón por delante, quédate, ya venimos. Vengo otra vez hasta aquí. Seguimos en Aire de Campo y tenemos un bloque, pero muy interesante sobre lo que está pasando en el mundo, porque en la Argentina obviamente que pasan cosas, nos preocupan, nos ocupamos de todo esto, los productores agropecuarios, todo el ecosistema productivo está siempre muy atento a lo que pasa en nuestro país, porque hay muchas cosas políticas, otras económicas para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, pero también pasan cosas en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo hoy en día no es para nada menor, porque tenemos un mundo completamente convulsionado, con una guerra comercial declarada abiertamente entre China y Estados Unidos, donde el resto de los países por ahora, con esta pausa, se mantiene expectante, aunque también iniciando negociaciones. Bueno, Álvaro Sicarelli es analista internacional, escritor, ha escrito de hecho varios libros sobre esta cuestión, sobre la guerra comercial y en particular sobre la relación entre Estados Unidos y China, que es bastante particular, por cierto. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Daniel, por la invitación. Y sí, efectivamente creo que ya estamos saliendo de un esquema de guerra fría y podríamos estar entrando en uno de paz caliente. ¿Sí? ¿Decís? Donde efectivamente la guerra comercial o las imposiciones arancelarias dejan de ser un instrumento meramente económico para transformarse ya en un instrumento de estrategia geopolítica. Y creo que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, ¿no?, en su segundo mandato y tras 4 años, ya ni te diría de anomia, de abulia por parte de Joseph Biden durante su presidencia, empieza a haber ya una intención de reordenar el tablero geopolítico y claramente Donald Trump lleva la delantera con un adversario en esa contienda estratégica por la hegemonía global, que no es menor, la República Popular China, el régimen del Partido Comunista Chino, con un liderazgo, casi te diría, con un poder superlativo al lado del que tuvo Mao Zedong desde el 49 hasta principios de la década del 70, como es Xi Jinping. China no va a aflojar. No. Si algo está claro es que China, cuando inició Trump la guerra comercial con ellos, decidió que no va a dar un paso atrás. Eso está más que claro. Y de hecho, en las últimas horas he visto que en las redes sociales de las aplicaciones que hay en China, que son distintas a las que tenemos en Occidente, hay una suerte de nacionalismo renaciente, otra vez, donde incluso hasta se trata de evitar comprar, bueno, se habla de un boicot, de hecho, a los productos americanos. ¿China no va a dar un paso atrás? No, y te diría que estamos en presencia de el choque de dos formas de entender la estrategia. La forma clásica occidental, que yo siempre la refiero con el juego del ajedrez, sí, ¿no?, que es un juego de avances y de retrocesos y con la idea de capturar posiciones del adversario. Casi te diría una acción siempre ofensivo-defensiva, mientras que los no menos de 5.000 años de historia estratégica china la podemos referenciar con el milenario juego del Go, donde los chinos, primero con una paciencia y un tiempismo estratégico, buscan en primera instancia rodear al adversario, lo que se denomina el cerco estratégico, tomarles posiciones estratégicas más que capturarlo, más que dominarlo, ¿no?, que un poco siempre fue la visión estratégica propia del mundo occidental. Si hay algo que los caracteriza a los chinos es saber
esperar. Y si uno mira el mapa de zonas de influencia chinas, va a encontrar que China no le importa negociar con gobiernos netamente de corte izquierdista o nacionalista de izquierda, o antiimperialistas o antinorteamericanos. Negocia y acuerda también con gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque a diferencia que quizás de los gobiernos occidentales, que son de claro corte ideologizado, China entiende que el mundo ya corre por otro lado. Es distinto. De hecho, tuvo una reunión, por ejemplo, con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez y lo ha tenido también con Digo, Georgia. la cercanía con Europa. Pero digamos con los altos mandos de la Unión Europea, que son mayoritariamente del Partido Popular Europeo, que es una agrupación de partidos de centro-derecha. Lo hace también con partidos más de corte, ¿no? De nacionalistas. Digo, China no mira, China lo que ve es la oportunidad. ¿Y qué rol va a tener la Argentina ahí? Porque nosotros estamos en una situación compleja. Porque de hecho, lo que están mirando China y lo que están mirando Estados Unidos es qué hace cada uno de los países y qué posición toma. Porque después te facturan esa decisión. Y la Argentina tiene, por un lado, una negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene un rol completamente protagónico. Y por otra parte tenemos un swap con China, que acabamos de renovar, o sea, tenemos una relación con los dos. ¿Está bien? Y que hace horas el secretario del Tesoro norteamericano ¿Estuvo le en la pide Argentina? a la Argentina para profundizar esta alianza, este alineamiento casi automático que tenemos con los Estados Unidos, el tratar de cancelar el swap para y empezar a ver una forma de relación especial en el campo económico con los Estados Unidos. Yo te reformularía la pregunta, te diría qué no puede hacer la Argentina, qué no puede tener la Argentina. La Argentina lo que no puede tener es una política exterior errática y pensada al servicio de los intereses domésticos del gobierno, de este gobierno y de cualquier otro gobierno. Dicho esto, de otras palabras, no podemos tener una política exterior ideologizada que dé votos. Tenemos que tener una política exterior que está al servicio de los intereses nacionales. Yo soy discípulo de Carlos Escudé, creo en el realismo periférico y creo en la política exterior que por sobre todas las cosas piensa en el mediano y en el largo plazo. Bueno, pero Milei en eso fue bastante realista en el sentido de que en un momento, por ejemplo en campaña, criticó a China, pero después se sentó a conversar. Yo creo que lo apremió la realidad, ¿no? Claro. Y la necesidad que impone la realidad. Y me parece que eso es muy oportuno. ¿Qué entiendo yo? Argentina debería tener una política de pivoteo estratégico, ¿no? Lo que Henry Kissinger llamaba diplomacia triangular, ¿no? Pivoteando entre nuestros dos principales socios. Tenemos una situación muy peculiar, ¿no? Que a pocos estados les pasa. Nuestro principal inversor, socio, podríamos decir, político, ideológico, tradicional, que es Estados Unidos. Compartimos una democracia, compartimos la defensa más o menos en diversos momentos del país, del sistema capitalista, pero China, que tiene un sistema diametralmente opuesto al de nosotros, es nuestro principal comprador y nuestro principal acreedor en términos estatales. Tal cual. La última, Álvaro, el empresariado, la gente de los negocios, no te digo solamente del sector agropecuario, pero en el sector empresario argentino, ¿hay que mirar con mejores ojos a Estados Unidos o con mejores ojos a China? Yo creo que hay que mirar con mejores ojos a la integración global económica, ¿no? Yo creo que yo soy bastante defensor de ciertas posturas e ideas del presidente Donald Trump. Lo que no estoy a favor de esta idea de anteponer un proceso de globalización que es imparable y además que es centenario. La globalización no es de ahora, hay un fenómeno netamente del capitalismo. Te diría que varios siglos se viene manifestando con una idea de patriotismo que me parece hasta un poco, te diría, decimonónica, por lo cual creo que el empresario es el que tiene que seguir planteándole a los líderes políticos y a los decisores políticos que la economía muchas veces va ¿no? por otro carril que no es el de sus intereses de fronteras para adentro, que muchas veces es meramente ganar elecciones y retener el poder. Por lo cual espero que los grandes inversores, los grandes innovadores sigan marcando la línea que para mí es la acertada. Abrimos el juego. Álvaro, preguntarte, porque hay varios frentes que tiene Argentina en política exterior, bien lo marcabas vos, la guerra arancelaria, la relación Estados Unidos-China, cómo impacta en la Argentina, pero también hay un debate muy profundo dentro del Mercosur, donde Milei está jugando fuerte en ese sentido. ¿Qué va a pasar con el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur? ¿Vos cómo definirías la política exterior del gobierno de Milei?
Yo creo que todavía sigue siendo una política exterior de corte idealista, para no decir ideologizada. Y esto no es una adjetivación peyorativa, es describirla. Yo creo que tiene un norte estratégico muy claro, que en muchos aspectos acompaño, pero que no siempre está reflejado en las necesidades propias del corto y mediano plazo. Pero esto no es un problema del gobierno de Milei, es un problema que se viene manifestando varias veces en diferentes gobiernos, ¿no? Que, bueno, la coyuntura los obliga a veces a tener que tener un discurso y después del discurso aplicar, ¿no? Medidas que parece que van en contradicción. Sí veo por primera vez un gobierno que le da a la política exterior y a los asuntos internacionales un nivel de importancia superior incluso que a otros temas. Es que esa es la clave. La Argentina tiene que exportar, tiene que crecer, tiene que generar riqueza y una gran forma de hacerlo, te diría que la mejor, es haciendo negocios hacia afuera. Bueno, el propio general Perón decía que la política nacional era cosa de provincias, ¿no? Que el gran escenario era la política mundial, por lo cual hasta no tendría que tener ni detractores en el propio justicialismo, 100%. El propio presidente Milei. 100%. Álvaro, gracias por haber venido. No, por favor, para ser mío, gracias. Se viene el nuevo libro. Se viene el nuevo libro con una tesis que ya no sería tan simpática y basada en la trampa de Tucídides sobre qué pasaría si una de estas dos superpotencias da un paso ofensivo y de una forma o de otra y una escala multidominio entramos en una conflagración global. Ahora sí te hago la última en serio, porque me diste pie con eso. ¿La guerra comercial es una locura pensar que la guerra comercial puede escalar en una guerra de otro tipo, de otra índole? En realidad la guerra comercial debería ser lo que evite una conflagración como las conocemos. Gracias por la charla. A vos. Un placer. Quédate porque en el próximo bloque vamos a hacer un doble clic sobre toda esta situación y vamos a hablar también de lo que pasa en la Argentina con la producción agropecuaria, con la comercialización de granos. Tenemos un invitado que nos va a dar muchos, pero muchos detalles sobre ese punto en particular y también, por qué no decirlo, cuáles son esos impactos de la política global dentro del negocio de los granos que también impactan la Argentina. Quédate, ya venimos. Otra vez hasta aquí. Gracias por estar ahí del otro lado, siempre aquí en la TV Pública con Aire de Campo. Y recién charlábamos sobre lo que está pasando en el mundo con esta guerra comercial, con el impacto que puede tener esto en la Argentina. Y nos vamos a quedar también charlando de ese tema con nuestro próximo invitado, que está aquí con nosotros, que es Pablo Adriani, que es consultor internacional, analista de mercados. Gracias, Pablo, por estar aquí en el programa. Gracias por invitarme, Daniel. Buenos días. Qué bueno que estés acá, porque tenemos un montón de cosas para charlar. Mira, recién hablábamos con Álvaro Sicarelli acerca de esta situación de la guerra comercial, el impacto en la Argentina. Vos tenés un dato que me parece que es muy interesante y que a muchos productores que están del otro lado, mucha gente involucrada en el negocio de los granos y en particular de la soja, les va a interesar. ¿Qué impacto tuvo hasta ahora, Pablo, esta guerra comercial en el mercado agrícola? 2 de abril, Trump anuncia los aranceles. 3 de abril, China anuncia los contraaranceles a Estados Unidos y el mundo entra en un pánico. Y el 4 de abril, que es viernes, todas las bolsas del mundo caen a niveles sin precedentes. Y cayó la soja. 17 dólares, Chicago. En Chicago, 17 dólares por tonelada. Que venía perdiendo 4 dólares, cayó 21 dólares. Y cuando yo analizo otros mercados, como por ejemplo el maíz no cayó. Siguió subiendo y viene subiendo hace 2 meses. Y dije, ¿qué pasó acá? Claro. Y algo muy sencillo, aunque con el diario del lunes todos somos Gardel, ¿no? Los fondos de inversión en Chicago acompañaron la corriente de salida de posiciones que tomaron las acciones, las tecnológicas, los bonos, y la soja entró en pánico. La desconfianza del mercado. Claro, y la gente pensó, porque China contrarrestó a Trump, no va a comprar más soja. Pero resulta que China, en octubre del 2024, cuando Trump ya había ganado las elecciones y había anunciado aranceles contra China, ya China en ese momento se empezó a retirar del mercado americano. Claro. Llevaba 6 meses afuera. Se retiró del mercado de maíz, de soja, de trigo. Y la noticia viene esta semana que acaba de pasar, la semana pasada. La soja recuperó 17 dólares en Chicago, de los 21 que perdió. Con lo cual, estaba acertado yo en mi análisis que no cayó por la demanda china. Cayó por la guerra entre los grandes países y la caída en la actividad económica. Esto es muy importante. Cayó la actividad económica proyectada. ¿Qué cayó en la actividad económica? Y cae la compra de servicios
¿Cómo se transportan? Con barcos. ¿Qué consume el barco? Petróleo. El petróleo se desplomó, de 70 a 60 dólares el barril, con consecuencia de esa menor demanda que va a haber de bienes y menor cantidad de barcos que va a haber en él. Otro commodity no agrícola, el cobre. El cobre se destrozó, cayó el 17%. ¿Por qué? Porque el cobre se produce para industria automotriz, electrónicas, todo lo que tiene que ver con tecnologías, que tiene que ver con el consumo de personas que van a comprar menos coches, menos teléfonos. Por eso cayó el cobre. Eso está en el ojo de la tormenta. Exacto. El cobre... O sea, commodities no agrícolas cayeron por la menor actividad económica proyectada en todos los países del mundo. Pero esa recesión de la que se habla en Estados Unidos, incluso hay un análisis que se hace desde el propio Fondo Monetario Internacional que indica que la guerra entre ambos países puede llegar a un debilitamiento del comercio mundial. Bueno, es lo que justamente va a pasar. Va a haber menos mercaderías a transportar, menos buques, por eso se destrozó el petróleo y por eso cayó el cobre, porque son insumos de productos que van a caer su consumo. Claro, claro. Pero... no así los granos. Ahí vamos. Los granos están siguiendo los fundamentals del mercado de granos. Por ahora. ¿Qué quiere decir? El grano, por ejemplo, ¿cuándo puede bajar la soja? Que ahora está tan firme en Estados Unidos. Que empezó a recuperar. Y puede bajar cuando ingrese la cosecha de soja brasilera y cuando ingrese la cosecha de soja americana. Argentina está cosechando soja y en el momento que Chicago perdió 21 dólares, Argentina perdió 3 dólares solo. En Argentina. Porque tenemos otra crisis. La crisis que está viviendo el mundo, Argentina la viene sufriendo hace bastante tiempo en el sector agropecuario. Por las retenciones que le quitan 100 dólares por tonelada a cada productor. Tal cual, tal cual. Que de hecho viene muy lenta, incluso la campaña agrícola, digo, se está levantando recién menos del 5% de la soja. Ese es otro dato también. Ahí te voy a dar otro dato porque el gobierno está muy apurado para que el productor venda. Pero hay un tema que es muy sencillo. Esto es biología pura. En el mes de abril se cosecha muy poca soja. Muy poca, en la temprana. Históricamente. 4 o 5%. En el mes de mayo empieza la cosecha de soja. Mayo, junio, los fuertes. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿el productor va a vender soja como el gobierno está esperando? Y yo tengo que analizar qué pasó con el maíz en febrero, marzo y abril. Se vendió un montón. Que tuvo ventas récord. Sí, claro. Porque se adelantó la cosecha en febrero por la sequía. Entonces, mi teoría es que el productor hizo caja con el maíz. O sea, vendió el maíz. ¿Por qué vendió el maíz? Porque lo saca de la tranquera al puerto. ¿Por qué lo vende directo? Porque se ahorra el flete corto, el silo bolsa y los gastos de comisiones de algún intermediario. Se ahorra 15 o 20 horas por tonelada. Por eso el maíz lo vendió. Es un montón. Es mucho. Lo despachó. No importa lo que me pagues. En febrero el productor vendió a 210 dólares el maíz disponible. En marzo 200, en abril 195. ¿Qué va a pasar con el maíz? ¿Cuándo puede bajar el maíz? Porque Argentina está vendiendo el maíz 36 dólares arriba del maíz americano. Sí, pero hay una demanda interna también muy fuerte. También, exacto, pero no resiste que Argentina venda el maíz. Muchísimo. No, ¿por qué es eso? Y porque la demanda de maíz americano está retraída y los americanos compraron la caída de la demanda china. Entonces, y están esperando la cosecha nueva. Entonces, ¿cuándo puede caer el maíz en Argentina? Cuando ingrese la cosecha americana en septiembre y ingrese la cosecha de maíz safrinha en Brasil en junio, julio. Entonces, mensaje para productores, si nos están escuchando, ojo que el maíz no tiene asegurada la suba infinita. Hoy está firme, pero hay que aprovechar para vender estos precios. Pero muchos aprovecharon, Pablo. Muchos aprovecharon. Y cerraron márgenes que fue el cultivo con mejor margen bruto de todos. Claro, tal cual. Y en el caso de la soja, entonces, ya que nos metimos ahí en ese tema, porque el gobierno está preocupado por esta situación. Lo escuchamos a Javier Milei en los últimos días, muy preocupado porque el campo comercialice, yo voy a usar otra palabra, que es comercialice sus granos. Eso, entonces, si vos decís que ya hizo caja el productor con el maíz, muy probablemente no pase como el gobierno espera. Exactamente. O sea, ahí viene la segunda parte de la película. El productor va a vender menos soja porque ya hizo caja con el maíz y tiene suficiente liquidez para afrontar costos. Ahora, yo hice una estimación de cuánto puede vender el productor de soja en el trimestre mayo, junio, julio. Y me está dando 6 millones de toneladas. 6 millones de toneladas, 6 por 3, 18,
2.000 millones de dólares. No es nada. Claro. El gobierno está esperando 5.000 millones de dólares De por mínima, mes, sí. Pero pará, Pablo, hay todavía granos de la campaña pasada. que es lo que se está vendiendo ahora. Claro. Este mes de abril, ¿Qué son 10 millones de y toneladas? quedarán 12 millones de toneladas. ¿Qué es lo que se está vendiendo ahora? Claro. O sea, los camiones que ingresan a los puertos en el mes de abril, en Argentina, ingresaron un promedio de 6.000 camiones por día, casi 3,5 millones de toneladas de soja. Claro. Eso viene en la soja vieja. La soja nueva, el productor va a vender lo mínimo para cubrir el costo y va a especular con que haya una mejora futura en los precios. Claro. Es lo que siempre se apuesta al productor. Optimista, como siempre. Exacto, digo. siempre Optimista apuesta a la precio. suba. Claro. Aunque todo el mercado esté indicando que con la salida del cepo, Sí. entrarse en otra coyuntura de cuánto vale el dólar, Claro. entrarse en un dólar móvil con Sí. la salida del cepo. El dólar va a variar Va a todos flotar. los días. Tal cual. ¿Y qué le recomendarías entonces a un productor de soja? Y lo primero que uno atina Porque a también decir, tenés la diferencia de las retenciones, porque las retenciones terminan la baja temporal, según lo anunció el presidente, y lo ratificó, digamos. No es que se suben, porque mucha gente cree que van a subir. No, no, vuelven al original, que es lo que el gobierno puso como regla hace algunos meses. Entonces va a tener un diferencial ahí que se va a dar por ajuste vía retención. exacto. Ahora, esta semana pasada hubo un ajuste muy fuerte en el mercado A3, que Sí. es el Rofex, Matva Rofex nuevo, que fue una fuerte caída en los disponibles de trigo, de soja y de maíz, pero fuerte. El trigo cayó $22, el maíz cayó 17, la soja cayó 12, que me llamó la atención. Yo creo que ese es un anticipo a la baja de retenciones que se suspende el 30 de junio. Ya están anticipando, ya descontaron eso. Claro. En cambio los futuros, mayo, junio, julio, bajaron $2 o $3 nada más. Le doy un poco de esperanza para que el productor, si se sienta arriba de la soja, ¿sí?, como va a pasar, obtenga mejores precios, no tanto por la mejora del mercado internacional, Claro. porque es bajista para la soja de Brasil, bajista para el ingreso de soja americana, sino porque la exportación y la industria aceitera va a tener que comprar físico al precio que sea. Claro. Ahí hay una esperanza para que el productor pueda vender la soja, hoy podemos decir arriba de $300. Porque Vale no va a do- tener para moler. Vale 2.90, claro, vale 2.90, 2.91, porque necesita la mercadería. Y cuando necesita la mercadería, aunque tenga el margen negativo, la industria tiene que cumplir los compromisos con sus clientes. Claro, tal cual. Y Tiene que Argentina- salir a comprar. Y Argentina es el primer exportador mundial de aceite y harina de soja. Claro. No puede dejar ese espacio vacío porque el año pasado Estados Unidos le ocupó parte de ese espacio por la caída en la producción de soja argentina por la sequía y Estados Unidos terminó exportando 13 millones de toneladas de harina de soja. Claro. Récord en la historia. Entonces el productor se va a, no quiero decir sentar, pero bueno, sí, va a esperar. En la jerga decimos, se va a sentar Sí, arriba. sí, arriba del Sí, silo bolsa. va a sí. esperar, va a esperar. Va a esperar. Va a mostrarse muy cauto. Exacto. Yo no creo que salga a vender a lo loco, Claro. pero un volumen de ventas normal, mínimo, son las 6 millones de toneladas que yo te digo. Claro. Si puede llegar a vender 8 o 9 millones de toneladas, y bueno, le va a lograr que el gobierno tenga más ingresos de divisas. La gran pregunta es qué va a pasar después en el segundo semestre, ¿no? El segundo semestre es otra historia, tiene que ver con la intención de siembra de soja en Estados Unidos, que baja. Entonces vas a tener un escenario bullish, alcista para el segundo semestre en Estados Unidos. Sí. Y hay que ver qué hace Brasil, porque todavía no sabemos, Brasil, cuál va a ser la intención de siembra de soja 25-26. Que viene creciendo Brasil. Y Brasil en 10 años subió de 100 millones de toneladas a 170. Claro. Explosión. Sí. Así que ese es el principal enemigo de Estados Unidos, es Brasil, Claro. porque compite por el poroto de soja. En el medio de todo esto, lo que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar mañana, menos en el segundo semestre, Exacto. pero con la guerra comercial, digo, ¿no? Exacto. En el que hay medio que- de todo esto, digo, que hay porque que ver Brasil si en puede algún- tener a China como un aliado. Si en algún momento tangencialmente hay algún Sí. rebote que pueda favorecer a Argentina. Mirá, la última que te hago por lo menos, yo, del tema trigo, ¿qué escenario ves? Yo hablé con algunos productores, gente del sector, y me dicen que ven, por ejemplo, una campaña que muy promisoria, digamos, desde el punto de vista climático, súper alentadora, que incluso puede crecer el área. ¿Ves lo mismo? Yo creo que el trigo tuvo una buena performance este año, tuvo buenos márgenes, está teniendo buenos precios y soy también de los que dice que va a aumentar el área de trigo, yo creo que mínimo un 10%. Sí.
Qué bien. Bueno, Vamos bien. a ir a 23, 24 millones de toneladas de producción, 25, 26. Ah, sos optimista. Sí, sí. Casi récord, si Rinde no me normal. fallan los números. Sí, más o menos, rinde normal, o sea, sin ninguna crisis climática. Sí, tal cual. Pablo, gracias por la charla. Gracias a vos Me por invitarme. parece que diste algunos datos que son muy interesantes para el productor, porque hay mucha gente del otro lado que también está esperando que le cuenten qué es lo y que le expliquen, porque no todos los productores son analistas, digamos, tienen información, saben, porque son los que invierten y saben cuidar muy bien lo que hacen, pero esta información que vos diste sobre los precios, sobre qué va a pasar, me parece que es súper valorada, digo. Tratamos de dar Sí. luz al final del túnel. Muy bien, está muy bien. Gracias, Pablo. Gracias un a vos, placer, ¿eh? un placer. Muchas gracias. Pablo Adriani, analista y consultor internacional. Cuánta información tenemos que ir procesando porque se va generando a medida que charlamos. Lo que sí te dejo un dato, pero muy, muy interesante. Mira, te cuento que este año el Congreso Internacional de Maíz llega a Rosario, provincia de Santa Fe, 27 y 28 de agosto. Anotate bien esa fecha porque la tenés que marcar sí o sí en tu calendario. Más de 100 oradores nacionales e internacionales, mucha innovación, muchas herramientas y todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. Una cita clave para potenciar tu próxima campaña, de la que estábamos hablando recién con Pablo Adriani. Congreso Internacional de Maíz, no se lo pueden perder. Abro el juego para charlar de una situación que me quedó ahí flotando en mi mente, y estoy seguro que a mucha gente también, sobre esta cuestión de la campaña agrícola, ¿no? Porque el productor va a demorar probablemente sus decisiones de venta, recién lo explicaba Pablo, quiero saber qué piensan ustedes sobre eso, pero también me hago otra pregunta yo. Me pongo del otro lado, pienso como alguien del gobierno y digo, bueno, pero pará, les dimos el fin de la brecha, que era lo que el campo pedía. Le dimos una baja temporal de retenciones para que se apure la liquidación. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? El campo está, y lo voy a poner siendo abogado del diablo y con muchas comillas, ¿el campo está en deuda con el gobierno hasta ahora? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. Primero, con las retenciones. No le dimos nada. Le sacamos un poco menos. Claro. Punto uno. Bueno, pero cambió el No, escenario. o sea, le mejoró. Claro. O sea, le desempeoró. Le podríamos decirlo de alguna desempeoró, manera. es una buena palabra. Eso es lo primero. O sea, yo estoy en deuda si vos no me diste nada. Sí. Me dejaste de quitar. O sea, Sí. te agradezco porque me asaltaste un poco menos. Sí. ¿No? Bueno, Sí. eso es lo primero, de alguna manera. Lo mismo con la unificación cambiaria. Es simplemente algo de un país normal. Y lo tercero es algo que el propio gobierno, en teoría, es el defensor número uno de la propiedad privada. ¿La soja de quién es? Del que lo Sí, produce. sí, no es totalmente. mía o de Totalmente. Caputo, que te digo cuándo venderla y cuándo no. Entonces, el gobierno de la misma manera tendría que ir a decirle a toda la gente que tiene $1 guardado en la caja de seguridad, sacalo y vendelo ya mismo, Claro. porque ya te di la unificación cambiaria Sí, sí, sí. y te doy tasa y te doy, ¿no? Entonces ya sacalo y vendelo. No, lo pensaba ¿no? como gesto que eres político, usemos esa palabra, en el sentido de que, bueno, el gobierno trata, y lo ha hecho muchas veces, trata de estar bien cerca de lo que el campo va pidiendo, ¿no? Por eso lo decían, quiero también escuchar a Martín. No, el campo ha hecho un montón de gestos a lo largo de estos años, ¿no? 200.000 millones de dólares Sí. en los últimos 20 años en concepto de retenciones. Mirá qué gesto, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, no, el aporte del campo, Sí, no, es o sea, nadie lo pone en fenomenal, duda. ¿no? O sea. Yo me gusta ir con los números. Fíjate que en esta semana, donde los dirigentes del campo, la mesa de enlace y también productores autoconvocados salieron a cuestionar en los dichos del presidente cuando Milei decía hay que apurarse a liquidar. Hay que recordarle también a la gente que los que ingresan los dólares al país son los exportadores, no los productores. Pero la Sociedad Rural Argentina, además, su presidente Nicolás Pino, que salió a decir, bueno, nosotros tenemos números que son diferentes a los que tiene el gobierno, presentó un dato interesante de cuál es el ritmo de venta por parte de los productores en lo que va de este año 2025, ¿no? Y tomando los principales cultivos, soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, y hasta el momento los productores vendieron 26,7 millones de toneladas de esta nueva campaña. Si comparás esta misma parte del año 2025 con la del 2024, tenés un aumento del 34%. Esto es lo que está diciendo la Sociedad Rural Argentina. Es decir, el ritmo de ventas hasta el momento está por encima de lo que fue el ritmo de ventas del año pasado. Es ¿no? bueno el dato de ritmo de venta
más allá de que la campaña pasada también fue una campaña difícil desde el punto de vista climático, ¿no? Bueno, y en medio de un año electoral, es dentro de todas las cosas que hay que ir, con las cuales hay que ir tomando decisiones. Pero bueno, quería también poner esto de alguna forma sobre la mesa porque es lo que cuando alguien está del otro lado, que quizá no conoce la dinámica del sector agropecuario, esto que explicabas vos recién, Martín, bueno, el productor agropecuario no liquida en el sentido de lo que implica el traer los dólares del exterior. Cuando alguien hace una venta de harina, de aceite de soja, de lo que fuere, después tiene que traer los dólares. Pero el productor agropecuario es el que las comercializa. Por eso usamos siempre la palabra nosotros de comercializar, que no es lo mismo que liquidar, porque básicamente es una diferencia que no es menor. Pero estuviste muy bien en aclararlo porque mucha gente no lo sabe. Sí, totalmente. Es que es la mecánica. Me parece que también ahí tenemos mucho para contar y para explicarle a la audiencia. Gracias por esto porque creo que aporta para mucha gente que quizás no tiene tan en claro esta información del sector agropecuario. Tema maquinaria agrícola, David. Vamos a otra medida de la semana. Que fue movidísima. Que fue muy movida, no nos alcanza el tiempo a terminar de analizarla. Tal cual. Que es la liberación en alguna manera también, porque tenía muchas trabas burocráticas a la importación de maquinaria usada. Maquinaria agrícola, maquinaria para el sector minero. De hecho, Sturzenegger en un tuit dio el ejemplo de los camiones gigantes que se usan en la minería, de maquinaria para la extracción de gas y petróleo. Y esto es un dato muy importante para la producción agropecuaria porque en Argentina la maquinaria agrícola es significativamente más cara que en el resto del mundo y que Estados Unidos en particular. Y yo creo que el día que se eligió para esta medida tampoco fue azaroso, ¿no? Debido a que era uno de los pedidos que tenía Estados Unidos de que los países habiliten la importación de usados, maquinarias, y ellos también tienen autos como tema central. Así que creo que no fue azaroso, que fue al otro día que estuvo el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Estos datos, expliquémoslo. ¿Qué quiere decir? Bien, esto es un relevamiento que hizo CREA de cuánto vale la maquinaria usada en Argentina y en otros países del mundo. Acá nos faltan los títulos, pero bueno, son cosechadoras. Veo mucho número, por eso te pedí explicación. Sos el hombre número. Estos son cosechadoras. En Argentina una cosechadora usada, acá compararon una serie de estándares de marcas más o menos parecidas, y años más o menos parecidos, se encuentra entre 530 y 580 mil dólares. Lo mismo en Estados Unidos está entre 76 y 270 mil dólares. Tremenda la diferencia. Estos son tractores con Brasil, distintos. Digo, para no irnos a Estados Unidos, con Brasil. Brasil. ¿La mitad? La mitad. Es decir, bueno, en promedio la diferencia es un 163% más cara. O sea, una vez y media, para renderlo de alguna manera, más cara que en el promedio de estos países. Canadá, Australia, Estados Unidos, O sea, Brasil. que el productor al que además le sacan retenciones paga una maquinaria más cara. Bueno, buen punto el tuyo. ¿Por qué? Porque acá estamos viéndolo en dólares, ¿no? Es decir, al productor le cuesta más dólares. Pero si lo miramos en granos, que es la moneda del productor, todavía necesita mucho más granos porque por el grano cobra menos que en los otros países. O sea que esto medido en relaciones insumo-producto es aún peor. Esta columna, te decía, es cosechadoras. Esta otra columna, estas dos columnas son tractores, ¿no? En Argentina entre 200 y 270 mil dólares. En Estados Unidos entre 134 y 185. El promedio respecto a estos países más de un 60% más caros. Y lo último es pulverizadoras. Imagino que tractores y pulverizadoras, digamos, los porcentajes son más bajos. Primero porque hay mucho equipo de fabricación nacional, pero por otra parte porque son equipos donde hay más competencia en el mercado. Exactamente. ¿No? En todo esto tiene que ver la carga fiscal, la competencia, el costo de los insumos. Acá, a ver, de todo esto esperamos, ojo, estos son los precios puestos en cada lugar. A esto le tenés que agregar, digamos, 20 mil dólares de flete, que un productor los impuestos. No crea que va a comprar 76 una cosechadora. Claro, la mitad o la mitad, menos de la mitad de lo que vale, ¿no? Va a haber que hacer el viaje y ponerla acá en Exactamente. Pero no, ¿hay aranceles ahí? Hay aranceles, hay costos de flete, pero la diferencia es tan significativa, sobre todo en productos más caros, que pagarían todo ese proceso. Ahora va a faltar que todo esto se empiece a dar. Acá esperamos dos efectos, ¿no? Si esto se aceita y parte de esta maquinaria empieza a llegar.
Ah, perdón, y una cuestión diferente, porque acá estamos hablando de maquinaria usada, Sí. ¿no? En la nueva no es tan significativa la diferencia. Ok. ¿Y por qué es tan importante esto del usado o no usado? ¿Por qué? Porque estamos contra países con un costo de capital muy bajo, Compran donde más, compran hay más. mucha más renovación. Claro, obvio. Exactamente, lo mismo pasa en el parque automotor. Tal cual, tal cual. Siempre sale la comparación de cuánto cuesta un determinado X auto usado en Estados Unidos, cuánto cuesta acá. Bueno, pero porque el usado vale menos, porque el productor o el contratista tiene más acceso al crédito, más poder de compra para renovarlo. Entonces, esa es la principal diferencia. Y te decía de los impactos. Dale. Si esto se aceita y parte de esto llega, esperamos dos impactos. Uno en los productores y contratistas, que son los usuarios de la maquinaria, que eventualmente podrían acceder a maquinaria más barata. Y segundo está la industria local, ¿no? que es siempre la gran cuestión. Y acá yo te dividiría en algunas partes. Lo que es la industria local más pyme de implementos agrícolas prácticamente no estaría afectada por estas medidas, que es donde están las pymes, ¿no? Donde hay gran cantidad de empresas. De implementos agrícolas en general no estarían afectados, estamos hablando de los bienes más caros, ¿no? Eso es lo primero. Y después, el propio reclamo de las empresas locales. CAFMA, por ejemplo, había publicado un informe de competitividad donde mostraba que la carga tributaria de una sembradora en Brasil era, en Argentina era 50% más caro que en Brasil, ¿no? Y lo mismo con el acero, eso es una discusión de toda la industria metalmecánica, de cuánto cuesta más el acero en Argentina respecto a otros países de la región, para también explicar lo que pasa en la industria, ¿no? Que va a ser una de las afectadas, pero que también sufre algunos sobrecostos a la hora de afrontar la producción. Un temazo para seguir analizando y para seguirlo bien de cerca, a ver cómo evoluciona este mercado. Gracias, David, por supuesto, por este análisis, por todo lo hecho en el programa. Gracias a David y a Martín Melo. Nosotros nos despedimos. La semana que viene, sábado a las 9 de la mañana, los esperamos aquí en Aire de Campo. Felices Pascuas para todos. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.